Muy buenos días a todos nuestros oyentes de Hablemos de Salud. Hoy con nosotros nos encuentra nuestro líder del programa, Danilo. Se encuentra por medio de una llamada al aire. Él se encuentra en la ciudad de Medellín. Lo queremos felicitar desde la alta dirección, desde la administración también, porque hoy es expositor en un gran evento de vacunación en Medellín. Así que Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos desde acá, desde el Congreso de Vacunación de la ciudad de Medellín. Estamos en directo precisamente para darles un saludo a todos los que están en sintonía con nosotros precisamente en este gran Congreso. La Secretaría de Salud se dignó en invitarnos para ser panelistas en este Congreso que desde hace 2 años no se realizaba, siempre se realiza cada año. Y vamos a ser panelistas dentro de esa acción que es las estrategias exitosas. Eso es un agradecimiento a todo el personal de Yarumal, a toda la gente, que nos ayuda a que el programa de vacunación sea líder en el departamento de Antioquia. Vamos a exponer estrategias exitosas, vamos a hablar de vacunación, vamos a hacer quedar muy bien nuestro municipio, pero no es Danilo, es la comunidad de Yarumal, el grupo de vacunadores, es nuestro gerente, es nuestro alcalde, es nuestra secretaria de salud, todos encaminados hablando el mismo idioma. Así que es un saludo cordial para todos, me encanta que estén en nuestro programa que llevamos en el corazón como es Hablemos de Salud, donde tenemos grandes cosas para contarles a ustedes. Saludo cordial, Luisa, a todos, y desde acá vamos a seguir contando las historias. El próximo martes les vamos a contar cómo nos fue en este gran congreso de vacunación. Las estrategias exitosas en el programa de vacunación en el municipio de Yarumal nos han dado una gran fortaleza para la captación de niños al programa de vacunación. Esa vacunación se le adelanta a la Navidad, esa vacunación sobre ruedas, vacunación en domingo, todas esas estrategias que la gente conoce, donde vamos a cada hora a las veredas con el carro de la administración municipal, ese puesto de vacunación institucional que realizamos los viernes y sábado en el parque principal llama mucho la atención, y esa es las estrategias que vamos a decirles hoy a la gente de Medellín, que Yarumal las tiene y que le ha ido muy bien con ellas. O sea que para nosotros es un gran placer estar acompañando acá estar acá en este foro, mejor dicho. Me siento muy orgulloso, me siento muy contento, de verdad que el departamento de Antioquia y la Secretaría de Salud del municipio de Yarumal nos hayan invitado precisamente a contarles qué hace Yarumal en materia de vacunación. A ustedes muchas gracias y saludo cordial a todos los oyentes de nuestro programa institucional Hablemos de Salud. buenos días, Nicolás. Muy buenos días a todos, muy buenos días a todos los oyentes de Cerro Azul. Muy contento de estar acá acompañándolos y espero pues poder aportar un poco de mi conocimiento y pues, abierto a cualquier inquietud, pregunta. Están las líneas abiertas para que lo aprovechen. Háblenos acerca de esto de las enfermedades cardiovasculares. Bueno, entonces es importante considerar que las enfermedades cardiovasculares hacen parte de las enfermedades que más generan muerte en el mundo y de eso tenemos que tomar conciencia. En general, las enfermedades cardiovasculares se dividen en 3. Tenemos la famosa hipertensión arterial, ¿cierto? Tenemos la diabetes o la enfermedad del azúcar y tenemos otra enfermedad que es llamada dislipidemia. La dislipidemia básicamente es cuando tenemos el colesterol alto o los triglicéridos altos. Esas son las 3 enfermedades que componen dentro de un gran grupo pues, las enfermedades cardiovasculares que en sí tienen ciertos factores de riesgo para desarrollar una u otra, ¿cierto? Pero básicamente cuando hablamos de enfermedades cardiovasculares hablamos de esas 3. ¿Cuáles son las personas más propensas a que les dé este tipo de enfermedades? Listo. Entonces, cuando
consideramos como esos factores de riesgo, es decir, esos factores que uno tiene que aumentan la probabilidad de sufrir esas enfermedades, y no solamente de sufrirlas, sino de que sean de más difícil control y que sean de un desarrollo más rápido. Tenemos múltiples, ¿cierto? De considerar, y muchas veces pues se habla de los factores genéticos, ¿cierto? Entonces mi abuela, mi mamá sufrieron de la presión, de la diabetes, y eso me predispone a yo sufrir de esas enfermedades. Pero no siempre, no siempre nos tenemos que aferrar a que mi mamá sufrió de la presión, entonces yo sí o sí voy a sufrir de la presión, porque no siempre ocurre así, siempre y cuando pues uno acate todas las medidas necesarias para que eso no pase. Entonces, bueno, la herencia es algo importante, es un factor a tener en consideración, y por eso siempre que de pronto una persona va a una consulta médica, ustedes acuden a nosotros, ven que nosotros preguntamos acerca de los antecedentes familiares porque pues nos interesa esa parte. Hay otras cosas de mucha importancia, como lo es la obesidad o el sobrepeso, ¿cierto? El sedentarismo, es decir, el realizar poca actividad física en la semana. La alimentación, personas que tienen una dieta con alto consumo de grasas, de azúcares, y cuando yo hablo de azúcares no solamente hablo de los dulces, de las gaseosas y de las papitas, de las galletas, sino el hecho de uno consumir mucho arroz, mucha papa, yuca, exacta, alimentos en abundancia en general. Todo eso se considera azúcares, y cuando nosotros consumimos más de lo que deberíamos de esos alimentos, pues también tenemos cierto riesgo de desarrollar esas enfermedades, ¿cierto? El tabaquismo, supremamente importante. Las personas fumadoras tienen altísimo riesgo de sufrir cada uno de esos 3 grupos de enfermedades, y pues de otros tipos de enfermedades, como por ejemplo son las enfermedades propias del pulmón, como es el EPOC, que a veces lo hemos escuchado pues mencionar. El consumo de licor definitivamente también es un factor demasiado importante para el desarrollo de estas enfermedades. En consideración pues la edad, es algo que tenemos que también tener en consideración, que pues es un poco más probable que una persona de mayor edad, a partir más o menos de los 50 años, tenga más probabilidad de sufrir de este tipo de enfermedades que una persona joven. Cuando personas jóvenes sufren de enfermedades de este tipo, pues estaríamos hablando de que quizás no es tanto por los hábitos, aunque puede llegar a pasar, pero usualmente ya es porque hay algo más a fondo que está causando pues propiamente dichas enfermedades. Es decir, las personas jóvenes que consumen este tipo de alimentos que usted dice en abundancia no son tan propensas. Quizás en el pasar del tiempo, cuando lleguen a esta cierta edad, es cuando empiezan a dar este tipo de enfermedades. ¿O solamente pasa a partir de los 50 años en adelante? No, en cierto punto uno puede desarrollar ese tipo de enfermedades desde muy temprana edad. Pues uno ve diariamente personas de 30, 35 años con una hipertensión, y es normal. Por eso yo te hablaba en un principio de una carga genética, y por eso cuando hay una herencia muy marcada, si vos no te cuidas, si consumís alimentos ricos en mucha sal, mucho carbohidrato, es decir, muchos azúcares, mucha grasa, haces poca dieta, poco ejercicio, y aumentas de peso, tienes sobrepeso, tienes muchísimo riesgo de sufrir esas enfermedades. Entonces, que seas joven no te exonera de sufrir esas enfermedades. Sin embargo, hay unos tipos de hipertensión, por ejemplo, de diabetes, que son completamente unas enfermedades de carácter genético, que las sufren las personas desde muy temprana edad, que no tienen mucho que ver con esa parte pues del cuidado y de la alimentación y todo eso, pero que sin embargo, si la persona no se cuida, obviamente va a empeorar todo. Pero en general sí, o sea, la edad sigue siendo un factor de riesgo, pero si uno no se cuida a temprana edad, pues evidentemente puede sufrirlo o muy temprano, o pues tiene muchísimo más riesgo en que en un futuro lo pueda desarrollar. ¿Qué debemos hacer para evitar este tipo de enfermedades a temprana edad? Bueno, entonces hay recomendaciones muy claras acerca de los cuidados que se tienen que tener.
Lo primero es siempre uno estar atento pues a su propia salud, hacer las consultas pertinentes. En el hospital se tienen unos programas de adulto sano, de joven sano, precisamente para nosotros detectar a tiempo cualquier factor de riesgo o cualquier alarma que nos indique que una persona de pronto está sufriendo de alguna de estas enfermedades, ¿cierto? Dentro de estas consultas se hace un chequeo general, hacemos chequeo de la presión y algunos exámenes básicos con los cuales nosotros podemos determinar cuál es la condición general de salud de ese paciente, ¿cierto? Entonces, eso es un primer paso importante. Evidentemente, pues hablaba de los factores de riesgo, entonces la obesidad, por ejemplo, el sobrepeso, se tratan manejando lo que sería la parte del sedentarismo, y la recomendación definitivamente es el realizar actividad física, pero la actividad física no es, no debemos confundirnos con que yo camino en mi trabajo de arriba para abajo y ya eso es actividad física. La actividad física es sacar un tiempo de mi espacio personal y dedicarlo a hacer una actividad, trotar, correr, caminar, dependiendo pues de la capacidad que nosotros tengamos, o de realizar algún deporte, y la recomendación siempre va a ser de 30 minutos en el día, por lo menos 5 veces a la semana. Por debajo de ese tiempo pues realmente no se considera que sea una actividad física adecuada. Y en cuanto a la alimentación, la recomendación siempre va a ser en que nosotros tenemos que tomar un plato y ese plato lo vamos a dividir en 3. La mitad de ese plato básicamente debe constar de unas verduras, las que uno tenga de preferencia, y los otros 2/4 del plato deben tener un carbohidrato, es decir, un azúcar, lo que más le guste a uno, la papa, la yuca, el plátano, y otra cuarto es una proteína, es decir, la carne, ¿cierto? Entonces tenemos la carne, el pescado, el pollo, huevo, etcétera. Muchas veces pues se cree, por ejemplo, que alimentos como el huevo aumentan el colesterol, y eso realmente no tiene ningún tipo de evidencia ni de sustento. Uno puede consumir huevo todas las veces que quiera en la semana. Y por ejemplo lo que serían carnes rojas, es decir, carne de res, donde también se habla que el consumo diario también tiene sus repercusiones, pues realmente sí, pero pues nunca está de más. Si se consume 3 veces a la semana tampoco hay ningún tipo de problema. El dejar los hábitos que nos perjudican, como es el tabaquismo, definitivamente, aunque pues el tabaquismo es una situación compleja, no es fácil de dejar, pero nosotros pues como personal de la salud también siempre estamos ahí pendientes. Si alguna persona quiere dejar este hábito, nosotros podemos hacer apoyo de diferentes maneras. Y el consumo de licor, como también te lo mencionaba, es un factor importante. Entonces pues el reducir el consumo a un consumo ocasional, ojalá a un consumo nulo, pues sería como lo ideal. Básicamente esos son como las consideraciones grandes a tener en cuenta para evitar este tipo de enfermedades. Doc, cuéntele usted a nuestros oyentes cómo se detecta una enfermedad cardiovascular. Bueno, entonces como hablaba de las 3 grandes grupos, entonces tenemos primero la hipertensión, donde la hipertensión no es que yo lo encuentre en una consulta hipertenso, es un poco más de allá, que la presión arterial, que es lo que nosotros estamos midiendo para diagnosticar la hipertensión, es algo variable. Si yo me voy corriendo de un lado al otro, la presión mía va a subir, y no significa que yo esté subiendo de la presión. Entonces es algo variable. Ahora, la hipertensión significa que yo tengo la presión elevada en cualquier momento del día. Entonces yo puedo estar sentado y tengo la presión alta. Yo hago lo que sea y tengo la presión alta. Diferente pues a que yo estoy haciendo una actividad que me hace generar esfuerzo y se me sube la presión. Eso no es una hipertensión. Entonces, hacer el diagnóstico de una hipertensión a veces no es tan fácil como parece. Entonces, lo que se hace, o lo que usualmente, como tenemos como tal herramientas aquí en el municipio, por ejemplo, es que ustedes vayan, consulten si encontramos los factores de riesgo, o si encontramos que durante la consulta tenemos cifras de presión elevadas. Entonces usualmente pedimos que se tomen 3 veces esa presión durante 3 días consecutivos en diferentes
posiciones y de esa manera mirar de acuerdo al promedio de la presión, pues cómo está, ¿cierto? Si está elevada o si no está elevada, ¿cierto? Muchas veces pues nosotros le decimos esas cifras tensionales, esas cifras de presión, entonces les decimos que están 120-60, que están 130-80 y tenemos que considerar que una presión elevada va a ser por encima de 140-90, es decir, cuando nosotros les decimos, usted tiene la presión en 150-72, eso quiere decir que la presión está elevada, ¿cierto? Hay otros métodos también para nosotros poder diagnosticar eso, pero son un poco más avanzados y son un poco más difíciles de realizar, donde se hace, por ejemplo, un monitoreo de esa presión durante 24 horas, todo un día seguido, y de esa manera pues logramos detectar cómo son esos sub y baja de la presión y poder hacer como tal la detección. Pero en nuestro contexto, pues esa metodología de hacer 3 mediciones en un lapso de una semana nos ayuda pues como tal a hacer el diagnóstico. Y en cuanto a las dos enfermedades siguientes, que es la diabetes, es decir, la enfermedad del azúcar, pues básicamente se hace mediante unos estudios de sangre. Inicialmente siempre dentro de los exámenes básicos se hace un tamizaje de algo que se llama la glucosa, que la glucosa es el azúcar básicamente en la sangre, donde si la encontramos elevada pasamos a un segundo examen, porque pues ese puede salir elevado también por otros factores. Si uno de pronto no fue juicioso y no fue en ayunas o no fue con el suficiente ayuno, puede salir elevado porque pues a todos se nos puede subir el azúcar cuando comemos, eso es algo completamente normal. Entonces por eso nosotros usualmente pasamos a otro examen, que ese examen nos ayuda a identificar cómo ha estado el azúcar en los últimos 3 meses y definitivamente con eso pues ya ahí sí no hay pérdida. Si está elevado o están los rangos que nosotros consideramos para el diagnóstico de la diabetes o de la enfermedad del azúcar, pues hacemos como tal el diagnóstico y de acuerdo a unos valores pues que nos indica ese examen de laboratorio, nosotros podemos determinar si realmente está muy elevado, tan elevado que requerimos pues el manejo con las insulinas, que muchas veces pues, personas lo han oído mencionar, o si solamente lo podemos manejar de pronto con medicamentos o si nos podemos solamente como dedicar a la dieta y al ejercicio. Y en cuanto a la dislipidemia, es decir, la enfermedad del colesterol y los triglicéridos, por eso cuando usualmente van a los programas de adulto sano o de joven sano, en ocasiones podemos pedir esos controles de colesterol y triglicéridos donde pues de acuerdo a unos valores, en este caso un colesterol por ejemplo mayor de 200 o unos triglicéridos mayores de 190, nos podrían hacer identificar que la persona tiene el colesterol o los triglicéridos altos y pues que es una enfermedad que deberíamos tratar para evitar pues que la persona sufra de otras enfermedades asociadas a estas. Una pregunta que me surge acá, es decir, yo como paciente, no sé si tenga pues como estos 3 grupos de enfermedades, pero yo cómo puedo detectar y decir, ve, yo tengo que recurrir al médico por esto. Listo. Es un poco complejo porque pues, son enfermedades que generan síntomas muy variables. Sin embargo, por ejemplo, lo que es la enfermedad de la diabetes o la del azúcar, sí tiene unos síntomas muy característicos, por ejemplo. Entonces se habla de tres cosas. La persona tiene usualmente mucha sed, tiene mucha hambre y le dan ganas de orinar demasiado. Entonces son 3 cosas en conjunto que nos hacen sospechar enteramente que una persona tiene una posible diabetes, ¿cierto? Eso lo tenemos que combinar con ciertas cosas, no porque a una vez me dio mucha sed, es porque lo tenga. Si yo soy sincero conmigo mismo, veo que estoy aumentadito de peso, que yo no hago casi actividad física y encima de eso tengo esas 3 cosas, pues yo debería estar pensando, uy, de pronto estoy sufriendo del azúcar en la sangre, ¿cierto? Entonces, en ese caso sería bueno consultar. También hay otros síntomas que nos pueden hacer como, que nos pueden guiar un poquitico acerca de que estamos sufriendo ese tipo de enfermedades, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, las personas que sufren de dolores de cabeza a repetición, constantes, personas que de pronto empiezan a sufrir mareos también, podemos tener alteraciones visuales, aunque ya es como un poco cuando tenemos las enfermedades avanzadas, pero puede pasar que empiecen a haber como parchecitos en la visión o que empiecen a haber telarañitas en la visión, ¿cierto?
Los dolores en el pecho es un llamado de atención del cuerpo que siempre tenemos que tener o prestar atención. Yo prefiero que me lleguen a la consulta con la preocupación de que me está doliendo el pecho, que aunque sea una picadita de vez en cuando. Es importante descartar o empezar a hacer seguimiento a ese dolorcito en el pecho, porque ese dolorcito en el pecho pues usualmente no suele ser normal, ¿cierto? Así como nosotros podemos decirle, sí, puede ser algo del músculo, del cartílago que está por aquí en el pechito. También puede ser una llamada de atención, lo que nosotros le decimos una angina, que es como ese llamado de atención del corazón de decir que algo mal está en el cuerpo, ¿cierto? Pero en general son síntomas muy difusos, ¿cierto? Muy difíciles de identificar. Pero si nosotros logramos identificar en nosotros mismos que tenemos unos factores de riesgo y que empezamos a sufrir unos síntomas nuevos que antes no teníamos, es mejor consultar, hacer el chequeo y determinar si realmente estamos sufriendo de alguna de estas enfermedades, porque a veces son muy silenciosas, a veces nos llegan ese paciente de 70 años que jamás consulta a un hospital y la sorpresa es que está con la presión súper elevada. Nunca se dio cuenta, el señor dice, yo soy súper aliviado, yo no sufro de absolutamente nada, y es verdad, eso puede pasar, una presión elevada, súper elevada, que nunca le generó ningún síntoma, pero que de un momento a otro, ahí está, su infarto, ¿cierto? O su derrame cerebral. Entonces, por eso es como estar muy pendiente de los signos de alarma y mirar, hacer retrospectiva nosotros qué factores de riesgo tenemos. Así que si usted, oyente, tiene alguno de estos síntomas o alguno de estos signos de alarma, como lo comentaba el doctor Nicolás, puede presentarse a nuestra sede de PIP, donde tenemos los programas de joven sano, adulto sano. Recuerden que nuestra sede está al frente de Bancolombia, donde antes funcionaba Somos Salud. Estamos de lunes a sábado de 7 a 5 de la tarde. Allá puede pedir su cita y consultar. Un saludo cordial nuevamente para todos los oyentes del programa institucional Hablemos de Salud. En la sección entera te tengo muchas noticias para contarles, y es de que este fin de semana vamos a tener puesto de vacunación en el parque principal. No lo pudimos tener el pasado viernes y sábado porque no teníamos la vacuna de COVID. Ya le llegó al departamento la vacuna, ya la tenemos. Vamos a estar viernes y sábado realizando y actualizando estos carnets de vacuna de todas las personas. Una noticia muy importante para todos: Confenalco Antioquia se vincula con la ESI Hospital San Juan de Dios y con el programa de vacunación, donde vamos a tener Confenalco al parque, vamos a tener vacunación. Se le adelanta la Navidad, eso vamos a empezar a repartir los bichos. Recordemos que es para niños de 0 a 5 años que tengan el esquema completo de vacuna. Así que Confenalco va a estar muy pendiente, nos van a tener payasos, música infantil, regalos para todos los niños que tengan el esquema de vacunación, para que nos vamos poniendo al día en el mes de septiembre, octubre y noviembre. En esos 3 meses, los niños que estén al día con las vacunas van a recibir su detalle y van a poder entrar a ver los payasos, a jugar con Confenalco y la ludoteca de Confenalco. Saludo cordial para todos. Muchas gracias, Danilo. Así que entonces súper pendientes para que estos niños estén participando en esta vacunación. Les cuento acerca de las brigadas de este mes. Aún tenemos citas disponibles con Yanco, que son radiología. Para mañana 14 de septiembre tenemos aún citas disponibles con el doctor José Julián Valencia. Les cuento que por Yanco usted solicita la cita de radiología, ahí le aparece como ecografía y usted sigue el paso y ya le indica qué radiología se va a hacer. Y tenemos aún urología 24 y 25 citas disponibles con el doctor Néstor Rivillas. También lo puede solicitar por Yanco. Recuerde que nuestro número de WhatsApp para solicitar estas citas es 312-888-7006. No se admiten llamadas ni notas de voz, simplemente usted escribe la palabra hola. Él indica que le dé el número
de identidad, por favor el del paciente, no de la persona que lo está solicitando, sino el del paciente, y ya sigue los pasos. Les cuento que nos está yendo muy bien con este nuevo sistema de gestión de citas. Estamos disponibles 24 horas, en cualquier momento del día usted puede solicitar su cita. Cuando usted solicite su cita como médico general, él le pide autorización, así que por favor, como no tenemos autorización para las citas médicas generales, usted ingresa 2 ceros y continúa el proceso de la cita. Nuestro asesor Yanko lo estará llamando a usted durante las próximas 24 horas anterior a su cita para que usted la confirme, número 1 para confirmar o número 2 para cancelar. Recuerden que también se puede cancelar y reprogramar su cita con Yanko. Así que nos vemos en un próximo programa. Nos despedimos entonces con el doctor. No, muchísimas gracias por la invitación, espero acompañarlos próximamente y espero que les haya servido un poco la información que se les brindó el día de hoy. Muchas gracias, Doc, por acompañarnos nuevamente, esperamos verlo por acá. Así que el tiempo en radio, como dice nuestro compañero, es corto. Nos vemos entonces el próximo martes con más noticias y más información.